Bueno, estoy, hermanos, en la serie Los Altares Familiares, una escuela de educación cristiana. Ahora vamos a considerar una demanda, una exhortación, una disposición de parte de Dios, y es lo relativo al matrimonio. Sigo insistiendo que la primera escuela cristiana es el hogar, y que muchos de nosotros no tuvimos esa instrucción y también la omitimos en la temprana edad de nuestros hijos. Y si están perseverando y si están sirviendo al Señor, en verdad no tenemos más que decir: gracias, Señor, por haber hecho tú esa obra, y nosotros no aportamos la parte que nos correspondía. Pero insistimos que podemos comenzar de nuevo y decir a Dios: ese tiempo, Señor, sí lo lamento, lo descuidé, pero te suplico que me ayudes, te suplico que me ayudes para poder transmitir los dichos tuyos y que el corazón de nuestros hijos esté fértil para poderlos recibir. Y los que están para casarse o están esperando sus hijos, pues que vayan diseñando en su diario el momento y la oportunidad de orar juntos, de hablarles sobre la palabra de Dios. Quiero invitarles en primera instancia a dar lectura a las siguientes palabras. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Aquí está, hermanos, nuestro punto de partida. Que no fue el hombre en sí el que comenzó a llamar la atención del pueblo, fue Dios. Pero Dios utilizó al hombre para poder transmitir, hacer llegar lo que en su corazón había para el pueblo. Y eso es lo que hoy ocurre, con la ventaja o con la diferencia que usted tiene una Biblia, que usted tiene la palabra de Dios. Entonces tiene un acceso inmediato a la misma. Pero es válido que en algún momento podamos tener un tiempo como este para poder recibir una explicación, recibir una instrucción. Entonces ya hemos enfatizado que el deseo de Dios es a que no nos postremos ante deidades ajenas, a que no adoremos a dioses falsos, a que no les sirvamos a estos dioses, ni que los promovamos tampoco, porque hay un solo Dios que está sentado en su trono y sublime, y nosotros no tenemos por qué estar envueltos en la idolatría, ni mucho menos propagarla. Por otro lado, les he hablado sobre la pureza sexual en el sentido del respeto que los padres deben tener con sus hijos. Y esto es tan importante porque dijimos que allá hay sociedades en el mundo que están permitiendo los matrimonios, legalizando los matrimonios entre hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre. Pero lo extraño es que están en algunos lugares para aprobar, otros ya lo han aprobado, el matrimonio entre el padre y su hija o entre su hijo y su madre. Esto era costumbre en Egipto, era costumbre en Canaán, y de esto es que Dios está diciendo al pueblo: esas costumbres ustedes no tendrán por qué abrazarlas ni seguirlas. Lamentablemente, el tiempo que vivimos está resucitando el espíritu de los egipcios en el sentido espiritual y el espíritu de los cananeos. En este presente siglo está buscando cómo envolver a la raza humana y cómo también hacer
que aquellos que tenemos ya conciencia de Dios, de alguna manera seamos seducidos por estas, costumbres con el valor agregado de que ya tienen entidad jurídica. Y como que lo que los estados aprueban es algo que Dios está aprobando. Y que lo que los estados están, cediendo a la sociedad es un pensar que Dios mismo está de acuerdo. Dios, por el contrario, diseñó en su palabra los procedimientos de conducta de cada uno de sus hijos. Y por eso es que estamos nosotros retomando esta escritura, retomando esta palabra como una advertencia, como una amonestación y como algo que debe de anidarse en nuestra alma de qué es lo que Dios espera de nosotros. Ahora bien, del pasaje leído en este caso, cuando dice como hacen en la tierra de Egipto y como hacen en la tierra de Canaán, equivale a nuestro mundo promoviéndolo a costumbres de esos pueblos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora, vea usted lo que el escritor sagrado en Levítico 20:13 dice también: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pero más explicada está en las siguientes palabras: si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable, ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Aquí está en el énfasis de la pureza sexual. Entonces el Señor vio que eran costumbres en esas sociedades y ahora viene y le dice al pueblo: yo los he santificado a ustedes. Ustedes son un pueblo distinto, un pueblo diferente. Ustedes darán razón a mí porque yo me he declarado el Dios de ustedes y ustedes son mi pueblo. Entonces, para que nos vaya bien o para que les vaya bien en la vida, acaten mis ordenanzas, acaten mis principios, y cuando haya desobediencia en tal o cual situación, esto es el castigo que se aplicará por tal desobediencia. Hoy, en el tiempo presente, ningún pastor, ninguna iglesia va a motivar a los creyentes a que vayan a asesinar o a matar a estas personas que entran en el estado de desobediencia, como el texto que hemos dicho. Hay dos realidades hoy. Una es si ellos se arrepienten. Lo que hay que hacer, hay que predicarles del amor de Dios y hay que mostrarles por la palabra de Dios que eso no es correcto. Y entonces, si ellos se arrepienten, el Señor los perdona. Pero al final, si no hay arrepentimiento, no le toca a la iglesia, al pueblo de Dios, terminar con la vida de ellos, sino al contrario. Dice la Biblia que los que se echan con hombres no heredarán el reino de los cielos. Ahora, si se arrepienten, tienen derecho. Si no se arrepienten, sino que mueren en ese estado, en esa condición, ya está prescrito por la palabra que no verán la vida, sino que la condenación vendrá sobre ellos. Ahora bien, quiero invitarles a dar lectura a Deuteronomio 7, del 1 al 5. Así dice la palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo.
no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así debéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Aquí, hermanos, vemos a un Dios decidido, a un Dios definido, a un Dios que no quiere compartir su gloria con nadie, a un Dios que se ha propuesto intervenir en las decisiones de su pueblo, con advertencias, como también con señalamientos gratos, que si hacen lo que está establecido, Él se va a glorificar y los bendecirá, pero si no, no les irá bien en la vida. Y el llamado es bien directo a los padres: ustedes no darán a su hijo a una de las hijas de estos pueblos, porque le desviarán de la confianza y de la fe en Dios, en el auténtico y en el verdadero. Pero vamos por partes. En primer lugar, aquí vemos la soberanía de Dios para ordenar lo que debían hacer como su pueblo. El énfasis del mensaje ahora: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí está la razón: porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? El Señor está diciendo o dando esta ordenanza como una exhortación por causa del peligro de la apostasía. ¿Qué significaba esto? Que después de ellos de haber abrazado a Dios y de haber sido enseñados a tenerlo como el único digno de adoración, que por una relación de esta naturaleza, este hijo fuera conducido a la adoración de las deidades paganas, es decir, de los que no son Dios. Y esto es lo que Dios está diciendo: es posible que vuestro hijo, al ser dado en matrimonio a una de las hijas de estas naciones, él se vuelva en un apóstata, de aquella ferviencia, de aquel espíritu ferviente que tenía para mí, que de repente se está adormeciendo y ya no tiene tiempo para mí, ya no tiene tiempo para Dios, y piensa que a mí se me puede adorar con sustitutos por delante. Ellas, hablando de las mujeres, les van a poner altares enfrente para que mis hijos, vuestros hijos los adoren. Entonces ustedes como padres ejerzan la autoridad y no los entreguen a personas de esta naturaleza. Está buscando entonces Dios que no expusieran su vida y su relación con Él, sino por el contrario, que se afincaran en la creencia en Dios, en el servicio a Dios, y que se fundamentaran totalmente para su reino, para su gloria y para su alabanza. De Salomón es que se dice que sus esposas lo inclinaron a los dioses de ellas. Hasta llegó el punto que Salomón construyó templos para las deidades de sus esposas. Ya Dios había prohibido, y Salomón fue conducido por estas mujeres que no temían a Dios, que no conocían a Dios, y para no tener conflictos o para no tener problemas, entonces él, hágale un templo al Dios de ella, pues hágale un templo al Dios de la otra, porque la historia dice que él se casó 700 veces y tuvo 300 amantes, ¿verdad? Entonces él se desvió totalmente, se desvió del cauce establecido, se salió del cauce establecido por Dios.
Pero hay otro caso que cuando lo estaba recordando, yo dije, Señor, ¿cómo es posible que un muchacho consagrado y entregado a ti por sus padres caiga en este estado de desobediencia? Y me refiero a Sansón. La historia dice que descendió a un lugar llamado Timnat. Y cuando llegó a Timnat vio una joven hermosa, bella, atractiva, y se enamoró de ella. Parece que hicieron ya un clic, como dicen hoy. Mal clic, por cierto. Y fue a sus padres y les dijo: quiero que vayan a pedir como esposa a fulana de tal a Timnat. Desde el momento que sus padres escucharon Timnat, se ubican y dice: esa es una región cananea, ese es uno de los sectores que no fueron destruidos cuando se conquistó la tierra. Y entonces le reconvienen o tratan de reconvenirle diciendo: pero hijo, ¿qué acaso no hay mujeres aquí entre nuestro pueblo para que tomes a una por esposa? Y él, empecinado, dijo: la de Timnat me gusta. Así que obligó a los padres, y los padres fueron a pedir como esposa a esa mujer. Esta pareja no podía tener hijos. Y ellas, o como pareja, ellos estaban suplicando a Dios un hijo. Un día Dios muestra que ha contestado la oración descendiendo a través del ángel. Llegó donde está la esposa y le dice: tus oraciones han sido contestadas y ustedes tendrán un hijo. Esta mujer se entusiasmó porque después de tanto tiempo de estar deseando, el Señor viene. Y para entender exactamente que era el ángel del Señor, en un segundo momento apareció el ángel. Porque el padre, o decir el esposo llamado Manoa, le dice: ¿no le preguntaste cómo tendríamos que educar y dirigir a nuestro hijo? El padre está interesado en saber cómo poder instruirle, y sobre todo instruirle sobre Dios. Porque las indicaciones fueron: tú no vas a tomar vino, no vas a hacer tal y tal cosa, porque el niño que va a venir será un niño consagrado para Jehová. Entonces le pregunta el esposo: ¿no te dijo cómo tenemos que criarlo, educarlo? Si vuelve a aparecer, le dijo Manoa, por favor pregúntale. Y el ángel del Señor apareció. Y cuando él apareció, hicieron ahí un arreglo para que Manoa viniera. Y lo mismo le ha repetido, lo anterior. Entonces el muchacho nazareo, consagrado totalmente para Dios, mostrándole la senda. Y aquí estoy como librando de responsabilidad en un momento a los padres que enseñaron la palabra, que educaron a sus hijos con la palabra, pero al final ellos tomaron el camino y la decisión que desearon. Pero esta responsabilidad Dios no la tiene contabilizada en contra de sus padres, porque sus padres enseñaron y sus hijos tomaron este camino. Y eso fue lo que hizo Sansón. Hubo ahí un problema con la muchacha de Timnat, y como que esto no era suficiente, se fue a otra región, a la región de los filisteos, y ahí encontró a otra mujer llamada Dalila. Vuelve a repetir la historia. ¿Pero qué está pasando? Y ya ustedes conocen. Sí me agrada que después del castigo que sufrió al punto de que le sacaron los ojos los filisteos, pudo orar diciendo: Señor, una vez más, solo una vez más, haz descender tu poder y tu presencia en mi vida. Sé que voy a morir, pero haz descender tu poder. Quien le condujo a la interioridad del templo, Sansón le pidió que le pusiera la mano tal en una columna y la otra mano en la otra. Y cuando ya estaban para festejar, Sansón recibió el poder de Dios, hizo una exclamación
y movió las columnas y el templo se vino abajo. Pero el caso, qué frustración le provocó a sus padres y cuánta tortura y tormento tuvo. Entonces Dios viene y dice, les van a desviar de la adoración auténtica, de la lealtad que deben de tener para mí. Así que padres, dice, ustedes no vayan a dar a sus hijas ni a sus hijos en matrimonio con gente que no sea de mi pueblo. En segundo lugar, esta disposición se reafirma para nosotros los creyentes. Allá fue al pueblo de Israel, pero ahora esto está para los creyentes. San Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Otra versión dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y otra versión dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Y por último, no formen yunta con los incrédulos. Sé que el enfoque de no os unáis en yugo desigual es general y no solamente tiene que ver con el matrimonio. Esto tiene un alcance que hasta para hacer negocios se le está pidiendo que no esté asociándose con yugo desigual. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el socio que no es creyente quiere, digamos, incursionar en unas cuestiones donde se falta la ética y se falta la honradez y se falta a Dios, y entonces le dice el socio al otro, mira, yo soy el principal socio. Por otro lado, esa es cuestión de tu religión, esta es la mía, pero mi enfoque aquí en este caso está exclusivamente para el asunto del matrimonio. El apóstol Pablo está viendo cómo la iglesia le está costando salir de ese ambiente de relación con los no creyentes. Y estamos diciendo en costumbres que riñen, en hábitos que riñen con los dichos de Dios. Aquí no estamos diciendo que no tengamos amistades. Hay otros movimientos religiosos que en el pasado las palabras de Jesús las tomaron tan literales. Cuando dice Jesús, no saluden a ninguno por la calle. Entonces lo ven fuera del contexto y ellos salen de su casa y van como que van en un desierto donde no hay gente y la gente está por ahí. Buenos días, señora, y ella sin saludar, porque dice el Señor, no saluda a nadie en la calle, ¿verdad? No, está hablando aquí de esos elementos que riñen con las Sagradas Escrituras por el hecho de lo que usted y yo hoy representamos. Entonces Pablo, preocupado por esa situación, le escribió a la iglesia, y eso quedó en este libro también para nuestra observancia y para nuestra práctica. Él vio que había peligro de que ellos volvieran de alguna manera a esas costumbres de donde estaban saliendo, y de hecho algunos regresaron. Entonces es aplicable para nosotros en el presente. ¿Por qué? Por nuestra posición en Cristo. Usted debe de saber que tiene una posición en Cristo y es esa la que nos responsabiliza a observar con atención. La palabra de Dios dice, aún estando nosotros muertos en pecados, como estábamos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Significa entonces que por esta posición,
por este estado presente es que Dios nos advierte a los padres a no dar a nuestros hijos en yugo desigual en el matrimonio. Porque nosotros estamos sentados a esta hora en esos lugares altos. Tenemos una posición de privilegio. Y en un momento dado, nuestros hijos pueden verse en desventaja cuando se unen con personas que no tienen la misma piedad, el mismo fervor, la misma obediencia a las Sagradas Escrituras, sino que ellos viven su vida y la imponen en un momento dado. Por otro lado, por nuestra voluntad manifiesta de ser adoptados como sus hijos, dice la Biblia, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Si estamos sentados en lugares celestiales, si estamos adoptados como hijos, entonces el llamado de atención que nos hace el Señor es a observar sus dichos, a observar sus estatutos por el tipo de privilegio y condición que nosotros tenemos. Por otro lado, esta prohibición nos alcanza en el presente por la bendición de no ser juzgados y condenados por nuestras prácticas pecaminosas pasadas. Recordemos las palabras de San Pablo a los Efesios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Lo que estoy buscando a la luz de la palabra es que todos nosotros nos ubiquemos en nuestro estado, en nuestra realidad delante de Dios como pueblo de Dios, valga. Y como pueblo de Dios entonces tenemos un código impuesto por Él. Desde luego alguien aplica ¿cómo le llaman? El uso o la facultad de decisión, libre raciocinio. Dice, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiero, está bien, puede hacerlo, eso no es problema. Dios ha permitido eso, pero por otro lado, las consecuencias de obrar según nuestra voluntad son las que nos traerán tristeza, dolor, y si eso no se sufre en el mundo, porque hay mucha gente que no practica lo que nosotros practicamos y no creen como nosotros creemos a la luz de la Biblia y viven bien. Y por eso algunos creyentes nos confundimos y decimos, esos viven bien y ni fieles son a Dios. Así que yo tratando de ser fiel a Dios y estos. Hermanos, la razón suya y mía no es por cosas terrenales. La razón suya y mía de ser seguidores de Cristo es por la eternidad que está escondida un día y que vamos a estar en la eternidad y que aquí estamos definiendo nuestra eternidad y usted la está definiendo por voluntad propia, dada la gracia y la misericordia de Jesús. A los corintios les dijo San Pablo, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y añade, y eso eran algunos de ustedes. No sé dónde clasifica usted. Y eso eran algunos de ustedes. Pero, gloria a Dios, pero
ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos, tal o cual cosa fuimos, pero la gracia del Señor nos alcanzó, la gracia del Señor nos abarcó y por esa causa nosotros somos el pueblo de Dios. Levanten la mano los que son pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Entonces, al pueblo de Dios el Señor le está dando esta advertencia, esta orden, no para beneficio de Él. Que nos quede claro, hermano, que lo que Dios nos pide que hagamos no es para su beneficio, es para el nuestro, para que nos vaya bien en la vida y para que podamos aspirar a mejores cosas y resultados, pero sobre todo, a la heredad de la vida eterna valga. Ahora, relacionando lo antes dicho con un altar o con su altar familiar, hable sobre el tema, es decir, sobre el matrimonio. Cuando usted tenga su reunión con sus hijos, hable sobre el tema. No huya al tema. Alguien está pensando, pero mi hijo y mi hija están a 20 años luces de casarse. Pues, hermano, los consejeros matrimoniales dicen que hay que comenzar a orar por los cónyuges de nuestros hijos que todavía no están en el vientre. Y que sigamos orando los que ya están en el vientre. Y que hay que seguir orando cuando ya están fuera del vientre. Y que hay que seguir orando que ya son potencialmente esposos, 90 años de edad. Es decir, es una necesidad hacerlo. El tema no se puede obviar. Hablarle sobre el tema del matrimonio. Hay que hacer énfasis en el deseo del Señor en cuanto al mismo. Hija, hijo, el deseo del Señor es que usted, cuando se decida casar o casarse, tiene que hacerlo con uno del pueblo de Dios. Ay, papá y mamá, ya me lo puso difícil porque allí en el pueblo de Dios al que yo voy, no hay. Casi siempre eso se escucha, no hay, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Y yo escuché una vez a unas señoritas decir, es que los del pueblo de Dios son muy lerdos, muy lentos. Este es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces usted tiene que hacerle énfasis. Usted, si allá como Sansón su hijo decide otra cosa, pues que Dios lo guarde y lo bendiga, como dice. Pero usted habrá salvado su alma en esa parte porque usted le habló sobre el tema. Le dijo que lo que el Señor pedía, y para ello apóyese en la Biblia. Si usted dice yo no tengo elementos ni argumentos, apóyese en la Biblia. Dígale, hijo, aquí dice, mire, aquí dice, mire, aquí dice, mire. Y si ya el niño está aprendiendo y aprende a leer, dígale, léalo usted. Hágales ver que la obediencia trae bendición. Y así dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. La obediencia trae bendición hasta 1000 generaciones y que la desobediencia acarrea maldición. Hay que considerar adecuadamente esas palabras, no hay que obviarlas, hay que considerarlas. También hágales ver que usted está en obediencia al Señor al repetirle esos dichos del pasado. No encajan con la filosofía del presente. No encajan con los pensamientos humanistas del hoy. Pero usted y yo no vivimos de acuerdo a los principios de este siglo, sino en cuanto a ello nos regimos o debemos de regirnos por los dichos de la Biblia. Además, responda a las preguntas de sus hijos en relación al tema. A veces no se toca y no se responde tan bien. Mamá, papá, ¿crees que estoy haciendo bien? Me gusta tal muchacha o me gusta tal muchacho. Viene de buena familia. Eso es lo que buscamos, que sea de buena familia, que sea de la familia de Dios.
Esa es la buena familia, hermano, la familia de Dios. Para muchos la buena familia tiene un apellido extraño, porque el apellido Crespín no está entre las 14. Entonces, ay, con un Crespín, ¿verdad? Y dice, busca hasta un apellido de abolengo. No, hermano, la buena familia es la casa de Dios. La buena familia es la iglesia de Dios. Eso debe de impulsarse y enseñarse con la ayuda del Señor. Sus hijos, los nuestros, tienen, digamos, 2 o 3 lugares donde permanecen. La colonia, que equivale a la casa, a la colonia. En la colonia se relaciona y se empieza a relacionar, pero con el tiempo que hoy se vive, ni nos conocemos de la otra casa, ¿no es cierto? No se puede relacionar en la colonia. En el colegio, que equivale a la universidad, allí estamos relacionando o se están relacionando nuestros hijos, en el colegio y la universidad. Allí están ellos viendo, escuchan, ¿verdad? Y hay otro lugar donde se deben de relacionar, y es al lugar que yo le quiero invitar que lo relacione, es en la iglesia, en las actividades de la iglesia. Relaciónelos. ¿Y cuál es el miedo que tiene que un muchacho aquí enamore a su hija? Pues relaciónelo en la iglesia. No estoy diciendo con esto que usted le va a dar permiso ya si apenas tiene 30 años y usted la tiene para casar en 40. Pues no, usted le puede decir hija chula o hijo chulo, no ha llegado el tiempo todavía. Claro. Pero lo que yo estoy presentando acá es, hermano, que no descuidemos la opción que puede ser la fundamental, la casa de Dios, la familia de Dios. Mande a los jóvenes a servir, mande a sus hijos jóvenes a los servicios juveniles, mándelos. Allí se va a tener, digamos, otra oportunidad o opción. La tiene en la colonia, la tiene en el colegio, universidad, y la debe tener en la iglesia. Allá al final ellos van a tomar una decisión, pero la que usted va a festejar, ¿cuál es? La que tenga que ver con la familia de Dios. Es la que va a festejar. Ay, le dijeron a Sansón, ¿por qué no buscaste entre las de nuestro pueblo? La de ti nada me gusta, le dice el muchacho. Ya con garbo, como dicen, ¿verdad? A los padres los atemorizó, ¿verdad? Porque ven los muchachos más altos que uno y lo ven así, vos cállate, ya escogí. En sí, diga papá, le dice uno, porque se invierten los roles. Y ya lo mencioné, ore por el cónyuge o los cónyuges de sus hijos. Yo, hermanos, con estos mensajes que no son muy inspiracionales, yo lo que estoy buscando es llamarnos a la obediencia, repíteselas a sus hijos en la casa, en la calle, en el campo, al acostarte, al levantarte, es lo que yo estoy haciendo. Y lo que busco entonces es que para contrarrestar en gran medida los embates del maligno, tenemos que meter más a Dios en nuestras vidas, en nuestra relación familiar, y pedirle al Espíritu Santo que guarde y proteja las decisiones de nuestros hijos. No estoy acá para hacer señalamientos pasados o señalamientos al respecto, solamente he tratado de limitarme a decir lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No me corresponde otra cosa. Pedirle al Espíritu Santo, sí, que Dios tenga de todos misericordia y nos bendiga. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Hijos que están ya queriendo enamorarse de alguien. Que pocos. Tienen hijos que ya le están presentando chicas, chicos, levanten la mano. Sí, verdad, son varios. ¿Es preocupante o es gozo? Las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Pero el punto está, hermanos,
glorifiquemos a Dios y que lo demás venga por añadidura. Oremos.